tardes. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes. Por Onda, la superestación. 2:30 de la tarde y a esta hora vamos a conversar sobre si es posible combatir el burnout del personal médico a través de la comedia. Aclaremos que el burnout es la cronificación del estrés laboral. Y para esto nos acompaña Gabriel Escalona, cirujano, comediante, egresado de la Universidad Central de Venezuela y actualmente haciendo vida en Chile. Bienvenido, Gabriel. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Vale. Bueno, ¿cómo se combate entonces la cronificación del estrés laboral actuando? Mira, bueno, básicamente el gremio de la salud tenemos ya una crisis de salud mental que se aumentó durante la pandemia y posterior a la pandemia COVID, ¿no? Y yo creo que la comedia es una herramienta tanto comunicacional como de entretenimiento para mejorar o para tratar de luchar el burnout, ¿no? El personal de salud en estos momentos busca algunas herramientas extras para sentirse identificado, para volver a reconectarse con la pasión o con la vocación que lo llevó a tener esta profesión, ¿no? Y yo desde hace 2 años me he dedicado a la comedia y sobre todo a la comedia en temas médicos para buscar unos espacios comunes en el gremio de la salud y ver con otra perspectiva todo lo que nos pasa en las urgencias, cuando operamos, cuando tratamos de resolver el problema de los pacientes, para abstraernos y ver con otra cara esta vida tan dura que nos ha tocado, no, que hemos escogido, que más que una vida, es un estilo de vida más que una profesión. O sea que tú, Entonces, doctor Escalona, entonces ajá. quiere decir que haces comedia con la vida cotidiana de los médicos. Por ejemplo, Exacto, haces un sketch sobre lo que está pasando en una emergencia o un sketch sobre lo que está pasando en un parto. Sí, básicamente no sobre lo que le está pasando al paciente, sino toda la línea de Ah, pensamiento ya. y cómo uno tiene una dinámica mental para llegar a lo que uno llega a como el lugar, ¿no? De la figura del médico y el personal de salud ha sido como una figura muy paternal en donde creen que uno lo sabe todo y tiene la solución a todo. Y eso no es así. No lo tenemos herramientas. Y en ese aprender, en ese ir poco a poco creciendo dentro del gremio de la salud, te pasan unas cosas que suelen ser muy locas, por decirlo de alguna manera, pero que terminan siendo graciosas. Era, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad y tenía miedo de atender un parto, porque tenía miedo que se me cayera el bebé, por ejemplo, en el todo que estaba. Y ese era un miedo que Bueno, yo tenía. es un motivo Entonces yo hablo importante, un ¿no? poco de eso. Claro. Sí, sí. Entonces uno explora los miedos que uno tiene como gremio de la salud o la responsabilidad que uno tiene, buscándole un lado comédico para sacar algunas risas. Estos videos los han compartido, lo comparten mucho el personal de salud durante los turnos para reírse un poco entre ellos. También la personalidad de cada uno de las especialidades, más que molestarnos por las características que tiene, como que reírnos con ellos, ¿no? Y entenderlos desde un punto de vista comédico. Claro, eso está muy bien, ¿no? Porque, bueno, es una manera de hacer humor con ustedes mismos, ¿no? Que como bien dices, tienen la percepción de la gente es que ustedes son invulnerables y perfectos y que no se equivocan. Además, el médico es el médico. Entonces, ver ese otro lado de la luna puede resultar muy interesante, ¿no? Sí, totalmente. Esto también va con un mensaje de horizontalizar la relación médico-paciente, de llevarnos al mismo espacio y decir, mire, nosotros también somos humanos, nosotros también tenemos miedos, tenemos cansancio, tenemos preocupaciones, a veces hay momentos donde no sabemos qué hacer, queremos ayudar, pero no sabemos qué hacer, y otras veces no podemos hacer algo. Pues no tienen Entonces, los un poco llevar instrumentos, eso. ¿no? Claro, no tiene los instrumentos y yo creo que cada quien tiene su mejor forma de comunicarse. La mía es a través de la comedia. Ah, ok. La mía, yo hablo de mis miedos con comedia, hablo de mis preocupaciones y hablo de las cosas que me han pasado con comedia. Como te decía, el miedo que tenía a atender un parto, el miedo que Claro. tenía a ver recién nacidos, el miedo que tenía a operar mi primer paciente solo. Todas esas cosas la voy llevando un poco con comedia para llevar nuevamente a que nos enamoremos de nuestra profesión, ¿no? ¿Y Y dónde, la audiencia, dónde puede ver tu comedia? Mira, yo tengo mi cuenta en Instagram que yo hacía videos para que es @gaboes, Gabo ESC, que la hacía un poco para que mis compañeros que estaban en otros países, bueno, por la migración que hemos tenido, el personal de salud, sobre todo el personal de salud venezolano, pudieran ver algo gracioso porque ya no estábamos juntos para reunirnos en una parrilla donde yo frecuentaba hacer
chistes y hablar de estas cosas que podemos llamar tabú a los que no son médicos. Yo empecé a hacer estos sketches y de un día a otro se viralizaron, llegaron a tener unas 2, 3 millones de visualizaciones en las distintas plataformas. Pero imagínate, eso es sí, muchísimo. Y ahí yo paralelamente, muchísimo, y ahí me di cuenta que la medicina y la salud es transversal en Latinoamérica. Claro. Los pacientes y los médicos tenemos los mismos problemas, nos enfrentamos a las mismas cosas, tenemos los mismos miedos, las mismas preocupaciones y se volvió un idioma común. Y de aquí que yo ya paralelamente hacía stand-up también y empecé a hacer ya shows en vivo. Y estos shows, bueno, ha sido la sorpresa que han acudido muchísimo personal de salud. Es una noche de risas donde hablamos sobre nuestros miedos, sobre las cosas que nos han pasado, sobre los momentos más oscuros, lo vemos de un lado comédico y estamos un poco más libres porque, si bien es cierto, los chistes médicos siempre han sido denominados como humor negro, pero es porque nosotros hablamos sobre las cosas que nadie quiere hablar. Claro. Y hablamos de eso porque es nuestra vida. Por la supuesto. enfermedad, la vida, la muerte, el estrés, es lo que nosotros vivimos el día a día. Entonces llevo ya prácticamente un año girando por toda Latinoamérica. He estado en Argentina, en Uruguay, en Lima, en Quito, llevando esta reunión de servicio. He presentado ya 6 shows aquí en Santiago de Chile, todos con todas las entradas vendidas. Y bueno, prontamente estaré en Venezuela para cerrar la gira en Barquisimeto y en Caracas para dar una reunión de servicio, una noche de comedia para todos mis colegas. ¿Cuándo? ¿Dónde? Para la audiencia acudir. Me voy a estar presentando en Barquisimeto en un local que se llama Tantra el 6 de diciembre y el 7 de diciembre es el cierre de la gira en Teatrex El Bosque a las 8:30 de la noche. Todas las entradas están disponibles en golife.com, golife con 3i. Y bueno, nada, extiendo la invitación a eso, a que veamos la medicina, los médicos desde otro punto de vista, un poco más humanos, un poco más cercanos, con risas y con humor, porque lo necesitamos para combatir esta crisis de salud mental, dada sobre todo como una consecuencia que hemos visto en nuestro trabajo, que es el burnout. Claro. Y por último, Gabriel, hay una diferencia importante entre un paciente venezolano y un paciente chileno. Sí, hay una diferencia, claro, la idiosincrasia de la cercanía, un poco más de la confianza, la forma de hablar, el tono de voz, todo es diferente, pero al mismo tiempo el miedo es el mismo, la necesidad del médico es la misma, la necesidad de ser escuchado, la necesidad de que se resuelva y la necesidad que también necesitan un médico más humano, es algo transversal en toda Latinoamérica. Vale. Es algo que lo que yo he aprendido, igual el agradecimiento es transversal también, entonces... Qué bonito no se parecen eso. tanto, pero al final sí se parecen. Qué bien. Bueno, hablaba Gabriel Escalona, médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, que además ahora es comediante y trabaja precisamente con la vida cotidiana de los médicos que están sometidos a un estrés laboral importante. Muchísimas gracias, doctor Escalona. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Vale. Bueno, son las 2:30. Sonidos que te llenan de